tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal, Lo que está escrito. Mi nombre es el pastor Ángel Romero. Les damos las gracias por todo su apoyo. Les seguimos animando, hermanos, a que se suscriban y que nos regalen un clic al botón de seguir y a la campanita para recibir en sus teléfonos móviles estas enseñanzas. Quiero también felicitarlos a todos y cada uno de ustedes que están escuchando estas clases de nuevos comienzos. Déjenme decirles que están tomando decisiones correctas y que su familia algún tiempo se los va a agradecer de una manera bastante grande. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta tarde, en este día, acerca del capítulo 6, amigos. Estaremos tocando el tema de la iglesia y el por qué debemos congregarnos. Amén, amén. ¿Qué nos viene a la mente, amigos, cuando escuchamos esa palabra iglesia? ¿Verdad? Usualmente los varones tememos cuando nos hablan acerca de la iglesia. Usualmente cuando nos dicen esa palabra de iglesia, nos viene a la mente ese edificio donde nos llevaban quizás cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, y no tenemos quizás muy buenos recuerdos al respecto. Pero realmente la iglesia no es eso a lo que se refiere la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Usualmente la mayoría de las congregaciones tienen un edificio físico donde se reúnen, pero nosotros queremos estudiar en este día lo que Jesucristo enseñó al respecto, el cuerpo de Cristo. Podemos ver en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia espiritual de la que Jesucristo hablaba en este versículo está compuesta, amigos, de muchas iglesias físicas que somos los creyentes. En el libro de Efesios capítulo 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de la novia que Jesús vendrá en algún día, en algún momento, a levantar, amigos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es importante que nosotros, nuestra iglesia, la congregación en la cual comencemos a congregarnos, sea una iglesia que sea pura, que sea correcta, que sea basado en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo va a venir por su esposa, que es la iglesia, y necesitamos asegurarnos de que estamos caminando como Él lo pide. Ahora, ¿quién gobierna una iglesia? ¿Cómo se gobierna? A diferencia de otros cuerpos gubernamentales, la iglesia se gobierna por medio de una teocracia. Ustedes, dependiendo del país donde vivan, bueno, hay unos que son de democracia, ¿verdad? Las iglesias son gobernadas por la teocracia. ¿Qué significa teocracia? Teocracia es una palabra compuesta. Teo significa Dios, cracia es gobierno. Esto es Dios gobernando el cuerpo de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. En la asamblea local, amigos, ya hemos aprendido que fue Dios
quien nombró hombres y mujeres a servir como ministros. Déjame decirte, amado, que estos hombres y mujeres no son hombres y mujeres comunes. Ellos son vasos elegidos por Dios mismo. Con esto quiero decirle que la próxima ocasión que usted esté escuchando una enseñanza, recuerde que cuando ese ministro esté predicando o ese maestro esté enseñando, es el Señor mismo hablándole a usted o hablándome a mí. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. A mí me encanta esta palabra, hermanos, porque miren, vamos a entenderla. Dice que el Señor mismo constituyó, o sea que los apóstoles, los profetas, pastores, ministros, no se han puesto ellos mismos. Por eso hablábamos que la iglesia se gobierna por teocracia. No es como que se va a hacer de diferente manera, no. Dios mismo escoge y constituye a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas. Pero ¿para qué los pone, hermanos? Bueno, no para que se sientan más que nadie, sino dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que se les ha dado ese ministerio de profeta, de apóstol, de maestro, de pastor, tienen que dedicarse a perfeccionar a los hermanos, a los santos de la obra. ¿Para qué? Para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Yo quiero decirte algo, hermano, que me estás escuchando, amado. Yo quiero decirte que esta enseñanza que tú ahora mismo estás escuchando es porque el Señor mismo la mandó para ti. No es que, no entiendo por qué, no estoy seguro, no. Debes de estar completamente seguro de que esta enseñanza está llegando a tus oídos porque Dios te escogió a ti como me escogió a mí. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, segunda de Tesalonicenses, perdón, capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se da cuenta, amigos, cómo es Dios quien nos escoge a nosotros? No nosotros a nosotros mismos, dice la palabra en otro versículo. Él nos escogió. Él sabe exactamente el tiempo y el momento exacto que tú necesitabas escuchar esta palabra y esta enseñanza. Recuerde, amigos, que todos, sin excepción, somos importantes, somos necesarios y también somos apreciados. Nunca deje o nunca permita que el enemigo ponga otro tipo de mentalidad en su cabeza, haciéndole creer que su presencia no es necesaria, haciéndole creer que si va o no va a la congregación, a nadie le importa. Eso es una mentira del enemigo. El enemigo lo quiere engañar, amigo, que tú no importas, pero déjame decirte que a Dios le importas y le importas mucho. Él te quiere, Él quiere que lo aceptes en tu vida. Mira, nada más para que te des una idea de cuánto te ama. Mateo capítulo 10, versículo 31 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor Jesucristo te está diciendo, amado, que Él conoce perfectamente cuántos cabellos tienes tú en tu cabeza. Están contados por Él. Ni siquiera tú ni yo sabemos cuántos tenemos. Él lo sabe. Es ahí donde te está demostrando el amor que tiene. Él te ha estado llamando por mucho tiempo, por muchos años.
Sobre todo, mis amados, recuerden que Jesucristo murió por su iglesia. Él murió por su esposa, que es la iglesia, por usted y por mí. Nosotros somos la niña de sus ojos, y un día Él vendrá para llevarse a su esposa con Él, que somos nosotros, la iglesia. Quizás usted, amigo que me está escuchando, amado, esté pensando, pero ¿qué tan seguido debo de congregarme? Porque honestamente yo no quiero encerrarme en una iglesia. Y estos son pensamientos que su servidor los tuvo en algún momento, y le doy la gloria a Dios por aquellas personas que tuvieron paciencia conmigo. Vamos a ver algunas respuestas a esa pregunta, que es buenísima realmente. Primeramente, amigos, y siendo honestos con nosotros mismos, sabemos y entendemos que todos necesitamos un lugar para ser instruidos. El Proverbio 19:2 dice lo siguiente: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Analiza, hermano, el alma sin ciencia no es buena. Quiere decir que si no tenemos sabiduría, no estamos bien. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, lo dice de una manera diferente, pero es prácticamente lo mismo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste del conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano amado que me está escuchando, usted está recibiendo un llamado ahora mismo. No permita que usted sea destruido porque le falte conocimiento. El conocimiento lo agarramos en la iglesia, el conocimiento lo agarramos cuando leemos la palabra. No lo deseche, porque dice la palabra: por cuanto desechaste del conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh Señor, ten misericordia. El conocimiento, amigos, que nosotros recibimos semanalmente en la casa de Dios, nos ayuda a enfocarnos y también a mantenernos en la dirección correcta. Así como una madre que tiene su bebé, conoce y sabe medir exactamente la fórmula y cuánta agua tiene que darle para su biberón, para su hijo o su bebé. También así el Señor Jesucristo usa el ministerio de la iglesia para alimentar a sus hijos. Así como su cuerpo físico sufrirá y se enfermará si no es alimentado apropiadamente, así sucederá con el cuerpo espiritual, amigo, amado. Cuando perdemos muchas comidas o somos inconstantes en nuestros hábitos alimenticios, sufriremos. Ahora, la pregunta del millón, para los varones sobre todo: ¿cada cuándo debemos de asistir? Bueno, yo les voy a contestar esta pregunta haciéndoles otra pregunta. Usted que me escucha, varón amado, esta pregunta es para usted. Si sus hijos tienen escuela de lunes a viernes, ¿cuántos días usted les permite ir a la escuela? Esa es la respuesta de usted. La respuesta correcta es: cada vez que tienen clase, ellos deben de asistir a la escuela. Lo mismo es con la iglesia. Cada vez que hay un servicio, nosotros deberíamos de estar asistiendo al mismo. Otro aspecto, amigos, del por qué necesitamos reunirnos es que en la iglesia, que habla en la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 2, 42, donde 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia, nos anima, amigos amados, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que el Señor, Él sabe que necesitamos las oraciones, pero también la comunión unos con otros, amigos. Y nosotros tenemos que poner a nuestros hijos en atmósferas buenas y no malas. La iglesia local nos sirve como un lugar donde podemos también adorar al Señor Jesucristo y podemos tener comunión unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por último, para este capítulo, amigos, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el pastorado.
Es necesario, amigo, tener un pastor. Ese pastor es puesto para cuidar el rebaño de Dios, para alimentarlos y protegerlos de influencias malignas. Hay ocasiones que nosotros, sin darnos cuenta, tenemos hábitos que nos pueden dañar. El Señor usa un pastor para cuidarnos en esas circunstancias y regresarnos al lugar seguro. Ese pastor nos va a alimentar con conocimiento y entendimiento, según el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El pastor le va a alimentar con conocimiento, amigo, y entendimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esas son las características de un pastor, que no debe ser contencioso y debe de ser amable para con todos y debe de ser apto para enseñar y también sufrido. Una cosa que nosotros debemos de hacer, según la palabra, dice la palabra que nosotros debemos de orar siempre por nuestro pastor. ¿Para qué? Pues para que él sepa la voluntad de Dios para la iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, ya para terminar, dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Aleluya. Debemos, amigos, de aprender a honrar y respetar a nuestros líderes, a nuestros pastores de la iglesia y tener una buena actitud hacia ellos, porque no es provechoso para nosotros cuando no lo hacemos de esta manera. Amén. El próximo capítulo, amigos, estaremos hablando ahora de cuál es nuestra responsabilidad hacia la iglesia. Es un capítulo también que se va a poner muy interesante. Amén. Pues ya lo saben, la próxima semana estamos esperándolos por aquí, si el Señor Jesucristo lo permite. Y mientras tanto, amigos, sepan que los amo con el amor de Cristo. No se olviden, por favor, de compartir estas enseñanzas. Que Dios los bendiga. Thank you.